Hola, curiosas y curiosos. ¿Cuáles son las novedades para Facebook en los próximos meses? ¿Son los grupos el gran caballo de batalla para el futuro? ¿Facebook solucionará el problema de la privacidad? Pues bien, en este vídeo hablaremos de la F8, la famosa conferencia que realiza Facebook cada año para hablar de las novedades de sus plataformas. Así que te recomiendo que lo veas hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Facebook ha celebrado su conferencia para desarrolladores, la famosa F8, el evento anual donde se da a conocer todas las novedades para su red social, pero también para los numerosos servicios y proyectos que tiene Facebook, entre ellos sus servicios de mensajería, realidad virtual y otras empresas como Instagram o WhatsApp. Hoy hablaremos de Facebook y en los próximos días os hablaremos de todas las novedades de Instagram, WhatsApp o Messenger. Y es que la aplicación principal de Facebook incluye nuevos cambios para grupos, un rediseño de la aplicación y Facebook Dating, entre otras cosas. En primer lugar, como hemos podido ver en los últimos días, Facebook está cambiando de imagen, con una nueva apariencia que puede ser un intento de alejarse del azul tradicional de Facebook, que tal vez las personas ahora asocian con, ya sabéis, escándalos de privacidad y robo de datos. Pues bien, como podéis ver aquí, la nueva versión de escritorio es en su mayoría blanca, con un formato de pestaña que está más alineado con el diseño de la aplicación móvil. Además, cada elemento tendrá su propio enfoque, como se puede ver en la pestaña Grupos, lo que facilita la navegación a través de los diversos elementos. En el móvil, el azul de Facebook también se está reduciendo considerablemente, y es que el nuevo esquema de color se vio en las demos hace algún tiempo, por lo que no es una gran sorpresa. Pero Facebook ha afirmado que no solo la estética se está actualizando. Así, en la conferencia, ellos mismos han dicho que este rediseño facilita que las personas pasen de los espacios públicos a otros más privados, como son los grupos. Y es que hay decenas de millones de grupos activos en Facebook, y cuando las personas encuentran el adecuado, es decir, el grupo que más le mola, a menudo se convierte en la parte más significativa de Facebook. Es por eso que están introduciendo nuevas herramientas que harán que sea más fácil para nosotros descubrir e interactuar con grupos de personas que comparten nuestros intereses. Entre los cambios en este frente, Facebook dice que la pestaña Grupos ahora mostrará una fuente de actividad personalizada en todos los grupos de los que eres miembro, mientras que también recomendará más grupos similares relacionados con tus intereses. Además, Facebook ha afirmado que habrá más contenido de grupos apareciendo en las fuentes de noticias. Por lo tanto, probablemente hará un cambio en el algoritmo. Aparte de que también agregarán una característica de conocer nuevos amigos, que apunta a ayudar a las personas a entablar amistades con miembros de sus comunidades compartidas, como una escuela, el lugar de trabajo o una ciudad. Y es que Facebook está muy interesado en demostrar que su plataforma no solo se usa para la manipulación y el contenido viral, sino que también es beneficiosa en el sentido de conexión con la comunidad, por lo que el enfoque en los grupos tiene sentido, mientras que conocer nuevos amigos podría facilitar el encuentro en la vida real, para así forjar aún más la conexión entre los usuarios al tiempo que aumenta la utilización de la plataforma. Y además de esto, Facebook también está implementando algunas funciones nuevas y dedicadas para grupos específicos. Y es que desde la compañía han afirmado que las diferentes comunidades tienen diferentes necesidades, por lo que están introduciendo nuevas características para diferentes tipos de grupos. Por ejemplo, a través de los nuevos grupos sobre salud. En ellos, los miembros pueden publicar preguntas y compartir información sin que su nombre aparezca en una publicación. En este ejemplo, podemos ver que una pregunta ha sido publicada por el administrador de un grupo de salud, con una nota adicional que dice publicado por otro miembro. Esto permitirá a los usuarios hacer preguntas más específicas sin la preocupación de la vergüenza, y además puede abrir grupos a más preguntas, ya que los usuarios se sienten menos preocupados por el escrutinio externo. Por supuesto, todavía hay un registro de quién está haciendo las preguntas en algún lugar, por lo que algunos usuarios pueden dudar en ser demasiado personales en Facebook. Pero de cualquier manera, es una buena opción que debería abrir la utilidad de tales grupos. Por lo que respecta a los grupos de búsqueda de empleo, estos tendrán una nueva plantilla para empleadores para poder publicar vacantes y también formas más fáciles para
que los solicitantes de empleo envíen mensajes al empleador y que incluso puedan hablar directamente a través de Facebook. Por lo que respecta a grupos sobre juegos, estos obtendrán una nueva función de chat para que los miembros puedan crear hilos para diferentes temas dentro del grupo. Además, en Facebook han detectado de que la gente usa Facebook Live para vender y por lo tanto, en los grupos de compra y venta, Facebook está explorando diferentes formas para que los compradores puedan hacer preguntas y realizar pedidos sin salir de la transmisión en vivo. Esto podría proporcionar a las empresas pequeñas, estas en particular, una forma de conectarse mejor con sus audiencias y así vender productos a través de los grupos de compra y venta. Y ahora cambiemos de tercio, y es que Facebook quiere ser el nuevo Cupido, porque Facebook también ha proporcionado una nueva actualización en Facebook Dating, una aplicación con la que la plataforma se ha metido de lleno en el mundo de las aplicaciones de citas, para así ayudar a personas solteras a conocer candidatos potenciales con los que mantener una relación amorosa. Pues bien, esta aplicación se ha actualizado y se está implementando en 14 nuevos países, además de los 5 en los que ya estaba implementado. Pues bien, aparte de proporcionar una nueva forma de conectarse con otros usuarios a través de su perfil, Facebook también lanza una nueva función llamada Secret Crush, que permitirá a los usuarios seleccionar hasta 9 de sus amigos de Facebook a quienes les gustaría conocer en más profundidad. Facebook ha afirmado que si tu amor platónico ha optado por Facebook Dating, este recibirá una notificación que le dice que alguien está enamorado de él. Y si este te agrega a su lista de Secret Crush, se produce una coincidencia y la plataforma os enviará un mensaje a ambos. Por otro lado, si tu enamorado no está en Facebook Dating o no creas una lista de Secret Crush, o no te pone en su lista, nadie sabrá que has ingresado el nombre de un amigo allí. Por lo tanto, es confidencial. Solo se sabrá si los dos estáis enamorados a la vez. Por lo tanto, es como Tinder, pero con amigos que ya conocías. Otra nueva opción que ha presentado Facebook en su conferencia es unas nuevas opciones de envío en los Estados Unidos para las ventas realizadas en la propia red social. Esta nueva opción permite a los vendedores enviar artículos a cualquier parte del territorio continental de los Estados Unidos y además que los compradores paguen sus compras directamente en Facebook. Como podéis ver aquí, la nueva opción permitirá a los vendedores designar sus detalles de entrega y envío, que se incluirán en el costo total en la lista. Otra nueva opción que Facebook también ha agregado es una nueva pestaña de eventos, que mostrará a los usuarios más información de lo que sucede a su alrededor. En ella se incluirá recomendaciones refinadas, listados de empresas locales y nuevas herramientas para ayudar a organizar salidas con los amigos. Y por último, en las no tan importantes noticias de la plataforma, Facebook también anunció que lanzará su dispositivo de altavoz inteligente Portal en más regiones y que agregará el chat de vídeo encriptado de WhatsApp como opción, lo que aumentará la privacidad. Y es que con los problemas de privacidad mencionados anteriormente en Facebook, agregar más opciones para ayudar a asegurar el uso de la herramienta creo que es un buen paso, y esto puede hacer que sea una red social más atractiva para una amplia gama de usuarios. Así, el lanzamiento internacional de Portal comenzará en junio en Canadá y Europa lo seguirá en otoño. Que por cierto, algunas fuentes afirman que Facebook está trabajando en una nueva variación de Portal que le permitiría convertir nuestro televisor doméstico en un dispositivo de vídeo interactivo. O sea que desde nuestra Smart TV podremos hacer cosas alucinantes. Y bueno, estas son las últimas novedades de Facebook para los próximos meses. Y como hemos podido ver, Facebook le quiere dar mucha importancia a los grupos y la privacidad. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Ponedmelo en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno os hablo de por qué el marketing digital es importante para las empresas. Y en este otro os hablo del e-commerce Wish, una historia muy peculiar. Os aseguro que son dos vídeos súper interesantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.